Mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo, y esta es mi evidencia de actividad libre de educación en la fe bimestre 3. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Bueno, y vamos a ver un tema acerca de los reyes de Israel, ¿no? Os voy a explicar una cosa acerca de los reyes de Israel, los reinados, que se llaman los reinados de Josafat, el rey Josafat en Judá, y el rey Acab en Israel, ¿vale? Entonces, seguramente la mayoría de vosotros no sepáis quiénes son estos, pero ya veréis. Quedamos en los vídeos anteriores que pues los reyes de Israel pues estaban todos siendo malos y los reyes de Judá, algunos malos, otros buenos, no. Entonces pues os recomiendo que os veáis esta serie que yo estoy haciendo de los reyes de Judá y de Israel para que también podáis entenderlo todo mejor. Dicho esto, vamos al vídeo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que quedamos que en Judá el rey Asa había muerto y pues no había puesto su confianza en Dios, sino en los médicos y pues murió, ¿no? Y luego en el reino del norte, en el reino de Israel, ascendió, ¿vale? al trono un rey que se llamaba Acab. Algunos sepáis acerca de la Biblia y tal, ya seguramente ya sabréis quién es Acab, pero Josafat seguramente no suene tanto. Así que os lo voy a explicar. ¿Qué pasa? Que Acab y Josafat ascendieron al trono de sus diferentes reinos casi al mismo tiempo, solo con un año de diferencia. Sí, un año de diferencia, sí, está un año de diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel y Judá siempre se habían peleado a su historia hasta ese momento. Pero Josafat quería romper ese estatuto y ahora quería ser amigo del rey Acab, ¿vale? Entonces pues ya no, ni en todo el reinado de Josafat ni de Acab, Judá e Israel no se pelearon, eso es bastante importante decirlo. Entonces vamos a empezar para ver y conocer a Acab, cómo fue su reinado así en general. Entonces, si queréis confirmar la veracidad de los hechos que yo voy a decir, podéis consultar en la Biblia Primera de Reyes 16, del versículo 29 al 33, ¿vale? Y así pues ya tendréis una idea de lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Hay que decir que el reinado de Acab fue del 874 al 853 a.C., aproximadamente. Siempre es aproximadamente porque era muy antiguo todo y no tenemos algo exacto de cuándo empezó y cuándo terminó su reinado. Entonces, tenemos que Acab empezó a reinar, ¿no? Y entonces dice la Biblia que era un rey malo. Y que hizo, o sea, Acab era hijo de Omri, que Omri había sido otro rey de Israel, ¿no? Que había construido la capital de Samaria y, bueno, eso ya lo explico en el vídeo anterior. Pero Acab ahora fue, al igual que su padre Omri, malo. Y dice la Biblia que fue peor que todos los reyes de Israel que habían sido antes de él. Y es tremendo porque nos dice la Biblia que fue cosa ligera que andara en los pecados de Jeroboam. O sea, que eso ya no era ningún cuento nuevo. O sea, cuando Jeroboam, por ejemplo, que fue el primer rey de Israel, andó en los pecados, en sus pecados y construyó ídolos y tal, pues eso era inaceptable y entonces el Señor envió profetas y tal y eso. Pero ¿qué pasaba con Acab? Que Acab eso ya era una cosa normal para él. Él ya no tenía afecto natural, él hacía cosas mucho peores ya y eso no era nada para él, era cosa ligera, como nos dice la Biblia. Entonces Acab pues se nos presenta como malo, al igual que todos los reyes de Israel fueron malos, y así es para que os hagáis una idea del rey Acab. Pero no es solo eso, sino que Acab hizo un pacto con el rey de Tiro. ¿Qué pasaba? Que estaba el reino de Judá, en lo que hoy es el sur de Israel, el país actual, y entonces estaba el reino del norte, el reino de Israel, que es lo que sería el norte del Estado de Israel de hoy en día. Entonces, ¿qué pasaba? Que más al norte, en el actual Líbano, había un reino que se llamaba el reino de Tiro.
Y ese reino de Tiro eran los fenicios, ¿no? Que hicieron un montón de colonias en el Mediterráneo. Pues el rey de los fenicios, el rey de Tiro, hizo un pacto con el rey de Acab, perdón, que estaba en el sur. ¿Y qué pasa? Que le dio a su hija en matrimonio a Acab, pero ahora sí os va a sonar muchísimo, y su nombre era Jezabel. Entonces, ¿qué pasaba? Que Jezabel siempre incitaba a Acab a hacer cosas más malas y se desvió aún más, ¿no? de la palabra del Señor. Y es que encima dice la Biblia que Acab sirvió a Baal, que era un dios muy conocido, un dios fenicio, sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, pues vamos, Acab había hecho de las peores cosas, y fue uno de los peores reyes de tanto de Israel y también si los comparamos con los de Judá. Entonces, ¿qué pasó? Luego, aquí ya tenemos una idea del tipo de rey que saca. Ahora vamos a ver Josafat. Pues Josafat era todo lo contrario. Josafat dice que empezó a reinar, ¿no? La Biblia, y que hizo lo bueno delante de los caminos del Señor, nunca se apartó, como David, su padre, lo había hecho, porque hay una cosa muy curiosa, que es que los hijos de Israel, ¿no? El reino del norte, siempre fueron dinastías. Luego estaba Jeroboam, luego este mató a este y se convirtió rey. Es todo esa historia tipo así. Pero en los reinos de Judá fue todo lo contrario, una sola dinastía, los hijos de David. Entonces fue David, Salomón, Roboam y Abías, Asa, y nunca se mataban entre ellos. Entonces llegó Josafat al trono, y pues era un rey bueno, como el rey David, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Josafat no era perfecto, y no es que cometiera una falta, sí, sino que hizo amistad con el rey Acab. O sea que así Josafat fuera bueno, él se hizo amigo del rey Acab y le ayudaba, le daba caballos, bueno, y eso, ¿no? Ya sabéis. Entonces ya sabemos quién es Josafat y ya sabemos quién es Acab. Josafat lo recuerdo porque hay mucha gente que se confunde, que cree que Israel siempre fue un reino unificado, pero no, solo fue un reino unificado al principio y luego se dividió en dos reinos. El reino de Israel, que fue el malo, y el reino de Judá, que fue un poco mejor porque tampoco fue muy bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Josafat reina. También, si queréis confirmar el reinado de Josafat, os doy la cita, que es en Segunda de Crónicas 17, el capítulo entero, ¿no? Ahí empieza a reinar Josafat. Y también, pues, sabemos que Crónicas se centra en los reyes de Judá y reyes en los dos, en los de Israel y en los de Judá. Entonces, pues también os voy a dar la cita de reyes, esta es la de Crónicas, y luego tenemos primera la de Reyes 22, del 41 al 50. Aquí es cuando describe a Josafat, cuando empieza a reinar y esto, ¿vale? También hay que decir que Josafat empezó a reinar del 873 antes de Cristo al 848. ¿Vale? Lo mismo, antes de Cristo, aquí todo es antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Que como los dos reyes pues estaban ya reinando en su tiempo, vamos a centrarnos un poco en el reinado de Acab por ahora, porque la Biblia dedica un montón de capítulos al reinado de Acab. ¿Por qué? Porque aquí aparece uno de los personajes más conocidos de toda la Biblia, de todo el libro como tal, y es muy popular entre la gente hoy en día. Y como no, hablamos de el profeta Elías. Aquí es que aparece el profeta Elías y empieza su ministerio. La Biblia primero lo nombra como Elías Tisbita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el reino de Acab, el Señor, viendo que Acab estaba haciendo un montón de cosas malas que a él no le gustaban, pues llamó a Elías, ¿no? Y entonces le mandó que hablara a Acab y que le amonestara, ¿no? Al profeta Elías. Entonces, como hizo con la mayoría de los reyes de Judá y de Israel, si se porta mal el rey, entre comillas, ¿no? Pues el Señor envía profetas para advertirle de lo que está haciendo, ¿no? Y para que sepa que eso no está bien hacerlo. Entonces Elías fue y le dijo eso, ¿no? Pero el rey Acab no le hacía caso. Entonces, ¿qué pasó? Que el profeta Elías, por palabra de Jehová, dijo, como la Biblia nos describe, que a mí me encanta cuando los profetas empiezan a decir, dice el Señor, ¿no? Así ha dicho Jehová, a mí me encanta cómo dicen eso. Así ha dicho Jehová, en cuya presencia estoy, o sea que el Señor siempre estaba mirando a todo lado y siempre estaba observando a sus hijos. En cuya presencia estoy, continúo, que no lloverá
en 3 años, sino hasta que yo lo ordene. O sea, ¿qué pasaba? Que Elías quería decir que como tú no has obedecido los mandamientos del Señor, no va a llover en Israel y por ende no van a haber cosechas, no va a haber agua para beber y no va a beber nadie, ni los caballos, ni las vacas, ni el ganado, ni las personas, nadie iba a beber porque no iba a llover. Imaginaros eso de que estáis en vuestra ciudad y entonces no llueve en 3 años. Es una cosa tremenda. Y el Señor cumplió su promesa y en 3 años no estaba lloviendo nada. Entonces Elías luego se fue, nos describe la Biblia, y se fue el Señor le dijo que se fuera a un arroyo. En este momento no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el arroyo, pero un arroyo, no importa mucho cómo se llama. Y entonces un arroyo donde y había agua y el Señor había preparado ese agua para que Elías fuera y pudiera beber de ahí y sobreviviera a la sequía. Entonces Elías se nos dice que va al arroyo y entonces ahí hace su vida, se esconde también porque lo empezaron a perseguir. ¿Y qué pasaba? Que Acab era tan malo que no solo servía a Baal, sino que perseguía a los profetas de Jehová y había matado a muchísimos profetas y entonces Jezabel especialmente lo estaba incitando a matarlos y bueno, hacer un montón de cosas malas que no describe la Biblia, pero ya sabemos qué tipo de rey era Acab. Vale, entonces, ¿ahora qué pasa con el profeta Elías? Pues dice la Biblia que vienen luego, y entonces el Señor, imaginaros cómo es esto, que los cuervos, el Señor ordenaba a los cuervos que le trajeran carne al profeta Elías, o sea, el Señor mantenía de una forma sobrenatural al profeta Elías en medio de la sequía y del hambre. Entonces, porque, ¿qué pasaba? Que allí la estructura era muy fácil todo. Si no había agua, las vacas, bueno, todo el ganado no podía beber. Y si no podían beber, se morían. Y si se morían, el pueblo no podía comer, porque allí en ese tiempo también se comía carne. Entonces, toda esa cadena que estaba equilibrada, todo se rompió cuando llegó la sequía, como castigo por haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Entonces los cuervos le traían carne al profeta Elías, simplemente es impresionante esto. Pero tengo que decir que el agua de ese arroyo no duraba para siempre y ese agua se acabó. Entonces, ¿qué pasó luego? Que cuando se acabó ese agua, Dios le dijo a Elías que se fuera a una ciudad, ¿vale? Que estaba en Israel, donde él tenía preparada a una mujer viuda que lo iba a hospedar. Entonces Elías fue, o sea, es que es tremendo porque hay un plan detrás, ¿no? Que el Señor tiene para el profeta Elías de que pueda subsistir y con cosas que no se esperan, el Señor sorprende y toma. Entonces, ¿qué pasa? Que el profeta Elías va a esa ciudad, que era la conocida viuda de Sarepta, a Sarepta se llamaba la ciudad, y entonces entra y entonces se encuentra a una mujer viuda con un hijo que tenía recogiendo leña. Entonces Elías, yo no sé cómo hizo para identificarla, pero le pregunta, es que es tremendo lo del profeta Elías, le dice que le dé un vaso de agua, ¿no? Porque pues a ver cómo ibas a conseguir agua en la sequía. Impresionantemente, o sea, impresiona muchísimo, la mujer se lo trae. Y entonces Elías bebe. Y entonces luego dice la Biblia que la volvió a llamar y le pidió que le diera de comer. Eh, o sea, le estaba pidiendo algo que era imposible hacer en medio de una sequía. Sin embargo, la viuda le dijo que ella estaba recogiendo leña porque tenía una pequeña tinaja de aceite y una taza, ¿no? de harina, que iba a hacer una torta con eso para ella y su hijo y que después se dejarían morir del hambre porque no tenían más. ¿Qué pasaba? Que las viudas en ese tiempo no podían hacer absolutamente nada. A diferencia de hoy, las mujeres en ese tiempo sí que podían trabajar, pero no era habitual. O sea, normalmente en ese tiempo era el que trabajaba el hombre, ¿no? Y traía la comida a la casa, el dinero y podían subsistir así. Y las mujeres se ocupaban exclusivamente de dos cosas principales. Uno, cocinar
y 2 encargarse de sus hijos. O sea, las mujeres en ese tiempo eran las que educaban a los hijos. Hoy en día hay colegios y no se tienen que preocupar por eso nada, y por eso pueden trabajar. Pero en ese tiempo era así. El hombre traía la comida, se encargaba de las finanzas y la mujer pues estaba con los hijos, les enseñaba a hacer las cosas cotidianas de la casa y así crecía. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que si la mujer se quedaba viuda, no había quien trabajara. Y la mujer no tenía, o sea, normalmente trabajaban los hombres, por ejemplo, como soldados para el rey, o como agricultores, o como ganaderos, o lo que sea. Entonces la mayoría de esos trabajos se requería mucha fuerza. Y entonces los hombres, pues, son más fuertes que las mujeres y hay que decirlo, ¿vale? Así las feministas de hoy en día no crean eso, pero los hombres eran los encargados de hacer eso porque requería más fuerza y el sudor y el trabajo y esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que si una mujer se quedaba viuda, ella no podía trabajar en nada. No sabía. Entonces ya no habían finanzas para ella, porque ya no ganaba dinero, porque el hombre ya no trabajaba porque se había muerto. Entonces esta viuda estaba en una condición muy mala. Encima con una sequía, no iban a poder sobrevivir, solo tenía un poco de aceite y de harina y no tenía dinero para comprar más porque pues no tenía sueldo. Entonces el profeta Elías es casi que una locura como le pide que le dé. Y entonces luego nos sorprende el profeta Elías que le dice que primero dame a mí, ¿no? Y luego cocinarás para tu hijo. Y entonces la mujer yo me la imagino como, ¿pero qué estás diciendo? Si es que solo hay para mí, para mi hijo, y no hay más, sino ¿cómo te voy a dar a ti que eres un desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues Elías profetiza otra vez más y dice, así ha dicho el Señor, que no se acabará, es impresionante, no se acabará el aceite, la tinaja, el aceite de la tinaja, ni la harina, ¿no? Entonces, pues esto no quiere decir como muchos pastores que dicen, no se te va a acabar la comida. No, claro que no se nos va a acabar la comida, pero utilizan ese versículo para decir que siempre va a haber prosperidad y aprovecharse de la gente, ¿no? Esto no quiere decir eso. Simplemente es un milagro más, es una profecía que el profeta Elías dijo, y así fue. Y entonces, pues la mujer fue, le hizo una pequeña torta, nos dice la Biblia, al profeta Elías. El profeta Elías comió y sorprendentemente se mantuvo durante mucho tiempo con la tinaja de aceite, pues comiendo tortas, que era lo que había, no podía hacer más, y hospedó al profeta Elías en su casa. Y pues ese fue el primer milagro que el profeta Elías se nos dice que hizo, porque seguramente pudo haber hecho más antes. Entonces, ¿qué pasó aquí? Elías se quedó en la casa de Sarepta y vamos a ver que en la casa de la viuda de Sarepta y vamos a ver qué estaba haciendo el rey Josafat. Bueno, el rey Josafat no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada. Digamos que no estaba haciendo nada porque no tenemos registros así de la Biblia que nos diga, pero el rey Josafat pues estaba hablando con el rey Acab e incluso, ¿qué pasó? Que el rey Acab estaba intentando buscar al profeta Elías, porque el rey Acab se quedó en su corazón, yo me imagino, que ay, ese profeta Elías dijo que no iba a llover y sí, mira, y sí es verdad, no está lloviendo. Entonces el rey Acab lo quería encontrar para matarlo, seguramente Jezabel lo incitó, y entonces estaba haciendo jurar a otras naciones de que no estaba en sus tierras. Seguramente le preguntó al rey Josafat, ¿has encontrado el profeta Elías? No estará de fugitivo por allí. Entonces el rey Josafat, no está aquí. Seguramente también a los reyes de Siria, al rey de Tiro, y bueno, estaba haciendo todo esto. Entonces, ¿qué pasó luego con el profeta Elías? El profeta Elías estaba en Sarepta, no sé cómo lo escondió, seguramente el Señor hizo que no buscaran allí, porque como lo hubieran encontrado, seguro lo hubieran matado. Entonces se mantuvo allí el profeta Elías un largo tiempo. ¿Y qué pasó? Que por alguna razón, está fuera de nuestro entendimiento, el hijo de la viuda, ¿no? Que tenía el hijo, se enfermó, cayó en cama y murió, se nos dice la Biblia.
Entonces, la mujer, pues le dijo al profeta Elías, o sea, y entonces le dijo, por qué me haces esto? O sea, la mujer pensaba que el profeta Elías había venido como para castigarla por todo, por lo que había hecho, ¿no? Por los pecados de su juventud. Entonces le dice, ¿por qué me haces esto, varón de Dios? ¿Vienes aquí a recordarme los pecados de mi juventud? O sea, porque en ese tiempo y hoy en día incluso, pues hay gente que piensa que si tú cometes algún pecado, pues luego te va a venir un castigo. Y sí es verdad, pero no se puede ser tan místico, ¿vale? Con eso. Pero aquí esta viuda creía esto, entonces Elías le dijo, dame tu hijo. Y entonces Elías se lo llevó a la habitación donde la viuda le había hospedado y entonces oró varias veces por el niño y bueno, nos hace una oración, Elías hace una oración hermosa al Señor ahí y pues después de esa oración, vosotros mismos la podéis ir a leer, pero yo no voy a entrar súper en detalle en todo porque si no voy a hacer un vídeo de 2 horas y no quiero. Pero finalmente Elías impresionantemente pudo revivir al niño y entonces luego es muy gracioso porque luego le trae al niño y le dice, mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo, ahora sé que tú eres varón de Dios. Y entonces yo me imagino el gozo que tendría esa mujer al ver a su hijo que volvía, que había vuelto a vivir. Y entonces, pues, ahí Elías demostró que sí era un varón de Dios, un profeta, y la mujer creyó en él. Esto es en cuanto al profeta Elías. Entonces, ¿qué pasó? Que luego dice la Biblia, el profeta Elías se quedó allí y tal. Entonces, vamos a ver qué pasó con Acab. Acab seguía buscando al profeta Elías, Acab no paraba su búsqueda y entonces luego se nos dice que el profeta Elías fue a un monte. No fue un monte, eso fue después. Ahora os lo digo bien. Elías, impresionantemente, Dios le dice a Elías, mientras estaba en la casa de la viuda de Sarepta, que este es el encuentro súper famoso. Entonces le dice, ve a Israel y ve a encontrarte con Acab. Entonces Elías sale, o sea, yo me imagino a Elías, pero a ver, señor, acá me quieren matar, me ha estado persiguiendo y ahora me envías a que me vea con él. Entonces, pero Elías era un profeta después de todo y así él creyera que su vida corriera riesgo, y es que corría riesgo la vida del profeta Elías, porque lo estaban buscando para matarlo y luego el Señor le dice que vaya a encontrar al que lo está buscando, ¿no? Entonces, pues Elías no da problema y va. Entonces, me parece muy interesante cómo los profetas siempre obedecen, así su vida corra peligro y así no sepan el propósito que tienen, porque hay ocasiones en las que el Señor le dice a un profeta, ve a tal sitio y el profeta no sabe por qué, y entonces cuando llega, ahí entiende y empieza a profetizar o empieza a hacer lo que el propósito del Señor. Entonces, sigamos con la historia. Entonces Elías va a encontrarse con Acab, pero no era fácil encontrar a Acab porque Israel era muy grande. Entonces, ¿qué estaba haciendo Acab? Acab tenía un mayordomo, no me acuerdo cómo se llama en este momento, podéis confirmarlo, yo ya dije las citas de la Biblia, pero el caso es que le dijo a su mayordomo, porque el mayordomo me refiero al que estaba encargado de todos sus bienes, de la casa, un hombre muy poderoso, que recorrieran las tierras de Israel para ver si encontraban pastos para sus bestias, porque claro, si no había agua, los pastos no crecían, y si no crecían los pastos, las bestias no comían, y es una cadena, y si las bestias no comían ni bebían, se morían. Y si se morían las bestias, o sea, las bestias me refiero a las vacas, al ganado, ¿no? Así lo describe la Biblia. Entonces, si las bestias se morían, si el ganado se morían, luego el pueblo no podía comer y también se morían. Entonces también, si no crecía cebada, si no crecía, porque no había agua, ¿no? Entonces, pues no se podía hacer pan. Y si no se podía hacer pan, el pueblo no comía y se morían. Entonces, es una cadena así, pero es así. Entonces estaba pasando una crisis muy grande el reino de Israel. Y conste que era solo el reino de Israel, el reino de Judá estaba lo más que bien. Así que hay que ver ahí también los planes del Señor.
Entonces, bueno, el caso es que Acab se repartió las tierras con su mayordomo de Israel para que ellos las recorrieran en busca de pastos, para que puedan hacer comer al ganado y al menos poder subsistir. Entonces, ¿qué pasó? Que el mayordomo, nos dice la Biblia, y me parece muy, muy importante, que decía que era temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir de temeroso de Dios? No se debe interpretar literalmente. Temeroso de Dios es, uy, ay, qué miedo, que viene Dios. No es tener miedo, no es eso. Es que tener miedo de lo que te puede pasar si no haces caso a Dios, ¿no? O sea, él era piadoso, él era bueno, como para que entendáis. Entonces, viene el profeta Elías y se encuentra con el mayordomo. Y entonces el mayordomo se sorprendió por ver al profeta Elías, porque pues el mayordomo ya sabía que había preguntado a otras naciones y tal, y les había hecho jurar, ¿no? Que no estaba el profeta Elías ahí. Entonces ver al profeta Elías que estaba en Israel le sorprendió bastante, yo me imagino. Entonces, ¿qué pasó luego? El profeta Elías le dice algo muy impactante al mayordomo, si lo pensamos muy bien, y le dice, ve y dile a tu señor, o sea, al rey Acab, que Elías está aquí, o sea, para que venga. Entonces el mayordomo se sorprendió y le dijo, pero a ver, Elías, yo soy temeroso de Dios, ¿y por qué me mandas a que me maten? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Que el mayordomo creía que si, como Acab había dicho a otras naciones y había buscado a Elías por todo lado, pues que el mayordomo le viniera a decir, Elías está aquí, pues el mayordomo creía que el Espíritu de Dios iba a guiar a Elías a un lugar que él no sabía, y cuando llegara Acab, pues Acab iba a matar a su mayordomo, ¿no? Entonces Elías le dijo, para confirmar, vive Jehová, era algo como jurar, ¿no? Vive Jehová de los ejércitos, pongo a testigo, ¿no?, del Señor, que hoy me veré con Acab. Entonces, pues el mayordomo ahí ya no le quedó otra y fue a llamar a Acab. Pero ¿qué pasa aquí? Que el mayordomo, cuando estaba dando sus argumentos para decirle al profeta Elías que no quería ir porque lo iban a matar, em, el mayordomo le dice, yo soy temeroso de Dios y no sabes que yo escondí 50 profetas en dos cuevas, perdón, 100 profetas en dos cuevas, de 50 en 50, cuando Jezabel mataba a los profetas. O sea que el mayordomo era tan temeroso de Dios y era un hombre real, era de la nobleza, que él escondió a profetas del Señor sin que Jezabel lo supiera en cuevas, 50, imaginaros lo que sería 50 profetas, 100 profetas en dos cuevas, 50 y 50, para que no los mataran. Eso era algo impresionante. Entonces, pues tan piadoso de Dios era que este hombre pues escondió a profetas mientras los mataban. Entonces, pues finalmente Acab vino, y entonces Acab, yo me imagino que entró en shock cuando vio al profeta Elías que estaba en su tierra. Entonces Acab le preguntó, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿No? Nos dice la Reina Valera. Otras versiones nos dicen, otras versiones más anteriores a la Reina Valera, nos dicen, ¿eres tú el que molestas a Israel? ¿Eres sí, el que turbas a Israel, el que lo molestas? Entonces, porque Acab creía que era el profeta Elías el que estaba causando todo esto. Entonces el profeta Elías le dijo, yo no turbo a Israel, yo simplemente eres tú y la casa de tu padre que no obedecéis al Señor, que habéis traído esta sequía, y esta es la consecuencia de vuestro mal hacer, ¿no? Entonces Elías le dijo, y aquí es muy importante esto porque es impresionante lo que va a venir, que se reuniera, ¿no? Le dijo el profeta Elías que reuniera a los 400, perdón, a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Un monte, ¿vale? Un monte que había en Israel, no importa tanto el nombre, un monte que en el monte Carmelo. Y entonces que él iba a ir ahí y ya está, le dijo solo eso. Entonces Acab
Acab reunió a los 450 profetas de Baal, ¿vale? Que eran los que servían, no, ya no eran profetas del Señor, ya todos eran de Baal. Y entonces subieron al monte Carmelo y Elías también le dijo a Acab que convocara a todo Israel. O sea, imaginaros, está un monte muy alto, digamos, que se llama el Monte Carmelo. Y entonces Elías ordenó que se reuniera allí los 450 profetas de Baal con el rey y bueno, y todo eso. Y Elías dijo, todo Israel, o sea, todo el pueblo de Israel tenía que concentrarse en un monte apiñados. O sea, es que es literal. Todo Israel tenía que ir, porque era una congregación, vamos, que nadie podía estar en su casa. Entonces vino todo Israel, es impresionante porque muchas veces la gente que lee estos pasajes pues dice, bueno, convocó a todo el pueblo y ya, esos eran unos miles. No, no eran unos miles. Eran cuando se nos dice que Moisés entró a la tierra prometida, se nos dice que eran cientos de miles. E imaginaros cuánto más había crecido la población en todo ese tiempo. Entonces, yo me los imagino todos ahí apiñados sin poder moverse. Ahí sí que no había distancia de seguridad. Bueno, y entonces pues estaban todos ahí mirando a lo que iba a hacer el profeta Elías. Entonces, delante del pueblo, el profeta Elías dijo que, en resumidas cuentas, parafraseando, ¿no? Que trajeran a los 450 profetas de Baal y que escogieran un buey, ¿no? Sí, un buey, un toro, ¿no? Para el sacrificio. Y entonces que lo prepararan, que hicieran un altar y entonces no pusieran leña, las piedras y todo eso y que no iban a poner fuego, ¿vale? Porque los altares se quemaban, ¿no? Sino que iban a esperar a que, o sea, Elías iba a hacer lo mismo, ¿no? Entonces teníamos los dos altares, el de Baal y el de Dios, y entonces el Dios que respondiera con fuego del cielo, que consumiera el altar, pues iba a ser el Dios verdadero, ¿no? Entonces el pueblo respondió que así sea, ¿no? Que vale. Y entonces, pues los profetas hicieron como se les fue mandado, escogieron un buey, lo prepararon y todo. Y estuvieron, no se nos dice de la mañana, esto es muy gracioso, que desde el amanecer, desde la mañana hasta el mediodía, danzando a Baal y bueno, haciendo sus ritos paganos y todo esto. Entonces, esto fue una locura porque pues estaban gritando, nos dice la Biblia, respóndenos, Baal, y no venía respuesta, se nos dice la Biblia, más, no respondía. Entonces Elías, es muy gracioso esta parte, que dice que se burlaba de ellos, porque decía, clamad en alta voz, pues Dios es. Y entonces pues bromeaba con ellos, y entonces les decía, ¿será que está dormido y hay que despertarlo? Y entonces se burlaba de ellos porque pues estaban ahí haciendo como clamando y nadie respondía. Entonces, ¿qué pasó? Que luego, pues, viendo que no podían, se retiraron. Y entonces luego empezó el profeta Elías, armó el altar, y aquí hay un simbolismo muy tremendo, que era como que el altar de Baal estaba todo bonito, todo construido y todo de todo. Pero el altar del Señor estaba, no sé si se nos dice la Biblia, destruido. Estaba olvidado, estaba muy mal. Entonces Elías lo reconstruyó y entonces puso su huella y lo preparó. Entonces hace una oración muy, muy, muy bonita al Señor para que le respondiera. Para que los hijos de Israel vean que Él era el Dios verdadero. Y entonces, ¿cómo parece que sí, que es verdad que respondió el Señor con fuego? Yo me imagino que se formó una nube tremenda y salió un rayo. Y entonces, pero antes de esto, para que fuera más tremendo, Elías había puesto un montón, no me acuerdo el exacto número, pero un montón de agua, había vertido agua en el altar para que todo estuviera empapado. Y había acabado una zanja alrededor del altar y el agua se acumulaba ahí. Entonces el agua corría por el altar. Entonces es más tremendo aún, porque el altar se incendió por la respuesta del fuego y entonces aún así todo estuviera recubierto en agua, que el agua apaga el fuego, ¿no? Entonces, pues aún así se incendió todo el altar y entonces fue un milagro tremendo.
Entonces todo el pueblo estaba súper sorprendido y entonces empezaron a decir, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y entonces Elías aprovechó esta ocasión donde demostró que Jehová era Dios. Y entonces dijo, coger a todos los profetas de Baal, prenderlos, que no escape ninguno, y entonces los cogió y los degolló, o sea, los decapitó. Cuando dice en la Biblia degollar, es decapitar, es lo mismo. En un arroyo, no me acuerdo, creo que era arroyo de Gijón. Bueno, ya está, eso es mucha exactitud, como ya lo digo, los nombres no importan demasiado. Entonces aquí el profeta Acab, yo me imagino que estaba furioso, que todos los profetas de Baal los habían matado y pues esta fue, yo me imagino que la venganza de toda la sangre de los profetas del Señor. Pero esta solo era la primera venganza, porque luego ya vendrán más, pero eso es otra historia, ¿vale? Por ahora quedémonos con esto, pero tengo que continuar. Entonces, el profeta Elías, yo sé que puedo que me esté tardando mucho, pero hay que explicarlo bien y quiero que os quedéis con esto. El profeta Elías luego le dijo al rey Acab que subiera, que comiera, bebiera, se regocijara, porque se escuchaba la lluvia que iba a venir. Elías ya, o sea, se escuchaban truenos, ¿no? Y por fin iba a llover, que en 3 años no llovía ya en Israel. Y entonces Elías luego subió a la cumbre del monte Carmelo, a la cima, y entonces le dijo a su criado que viera al horizonte, ¿no? Para ver si veía nubes. Y entonces le respondió su criado que no veía ninguna nube. Entonces Elías le dijo, vuelve 7 veces, no sé por qué el 7, pero bueno, da igual, él volvió 7 veces y a la séptima dijo que veía subir una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, ¿no? Y entonces pues Elías se levantó y entonces le dijo a Acab que corriera porque iba a llover. Entonces, pues Acab se fue en su carro y Elías corrió también en la lluvia y fue impresionante como llovió finalmente en Israel y volvieron a crecer los pastos. Este es uno de los escenarios más conocidos en la Biblia y es tremendo lo que hizo el profeta Elías aquí. Entonces, el profeta Elías, bueno, después se nos cuenta que Acab le dijo a Jezabel todo lo que había ocurrido. Y entonces, pues Jezabel se enfureció, pues claro, y entonces Jezabel le mandó una carta al profeta Elías diciéndole de una manera que la gente juraba, ¿no? Que decía, así me haga tal cosa y aún me añada, ¿no? Pues Jezabel creía en sus dioses paganos, entonces lo hizo con los dioses, así me hagan los dioses y aún me añadan que si tú no estuvieres, ¿no? Como uno de los profetas de Baal, esta noche, pues tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la reina Jezabel quería decir en resumidas cuentas, porque ahí utilizó una lengua muy rara para que lo entendáis, dijo que te voy a matar y te voy a poner como uno de los profetas de Baal que tú degollaste. O sea, le quería cortar la cabeza. Entonces el profeta Elías, viendo que su vida corría peligro, se fue corriendo a un monte, ¿no? Y entonces dejó su criado en una ciudad y huyó otra vez. Entonces subió a un monte y se escondió en una cueva que estaba por ahí. Entonces el Señor, una cueva, ¿vale? La Biblia a veces no da muchísimos detalles, simplemente que en un monte hay una cueva y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Luego que el Señor iba a hablarle a Elías y entonces se nos dice que el Señor le preguntó a Elías de ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces Elías le respondió que había sentido un vivo celo por el Señor, porque sus hijos habían dejado su pacto y bueno, le contó ahí lo que habían hecho los hijos de Israel. Entonces luego se nos dice que pasaron una serie de fenómenos naturales que, bueno, hubo un fuego, hubo un terremoto, hubo un viento muy fuerte y finalmente hubo un viento, un silbo apacible, ¿no? Y entonces hay mucho simbolismo ahí. Os lo recomiendo que os lo leáis porque yo aquí se lo estoy contando
no superficialmente, pero sí, la Biblia da muchísimo más detalles y tenéis que leerlo vosotros mismos, porque es mucho mejor leer en la Biblia que yo os lo cuente, porque ya sabéis que soy una persona y no lo voy a contar todo, porque si no me echaría un montón de tiempo, pero para que lo entendáis, el Señor vino y entonces habló con Elías, le preguntó lo mismo que dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le respondió lo mismo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, ¿no? Y entonces luego el Señor le respondió que bajara del monte y que ungiera a Jehú, un Jehú por ahí, ¿vale? Eso ya lo veremos en el siguiente vídeo, Dios mediante, que ungiera a Jehú como rey de Israel, a Hazael, otro Hazael, yo todavía no os lo voy a contar quién era ese Hazael, como rey de Siria, porque no el país de Siria hoy en día, claro que no, era el reino de Siria, el imperio sirio, como rey de Siria, ¿no? Y a Eliseo como nuevo profeta. ¿Qué pasaba? Que yo aquí os estoy contando, os sonará raro que nombre a Eliseo nuevo profeta, porque todo esto que estoy contando no pasó así, no, esto pasaba en años. Imaginaros, yo sé que os digo 3 años y los digo en 2 segundos, pero 3 años son 3 años, 3 años sin llover. Entonces esto fue un periodo muy grande. Y entonces Elías pues ya estaba, ya me lo imagino, ya con barba, ya viejito, ya cansado. Entonces pues tenía que continuar. Entonces pues fue Elías y entonces fue al llamamiento de Eliseo. Todo esto que os he contado de Elías, ¿vale? Solo es de Primera de Reyes, la cita para que podáis leer todo lo que hizo Elías y todo lo que os acabo de contar. La cita es Primera de Reyes 17, del capítulo 17 al capítulo 19, todo eso, ¿vale? Ahí tenéis un montón para leer ya. Y entonces, ya lo digo yo, que cuando preparé el vídeo me tuve que leer todo esto y no me lo sé de memoria igualmente. Y entonces luego tenemos que al llamamiento de Eliseo, para que lo podáis leer. Ahora os lo voy a contar aquí, pero también es mejor, siempre es mejor leer que yo os lo cuente. Y entonces el llamamiento de Eliseo fue en Primera de Reyes, capítulo 19, pero esta vez es capítulo 19, versículos del 19 al 21, ¿vale? Como dato curioso, os diré que el profeta Eliseo reinó, perdón, un error garrafal, no, profetizó, quiero decir, profetizó desde el 870 al 845 a.C. Y como curiosidad, os digo que el profeta Eliseo profetizó el doble de tiempo que el profeta Elías. Y esto no sé si os venga a la cabeza, pero a mí sí. Y es que el profeta Eliseo, cuando Elías se fue, ya os lo contaré todo en el siguiente vídeo, ya lo sé, tranquilos, pero cuando Elías se fue, cuando Elías iba a morir, bueno, no murió, bueno, cuando Elías se iba a ir y ya iba a parar de profetizar, Eliseo le pidió a Elías que le diera una doble porción de su espíritu. Y, qué curioso, Elías profetizó un tiempo y Eliseo profetizó el doble. ¿Ah? ¿Quién cumplió esa promesa? El Señor. Bueno, pero eso ya es en el siguiente vídeo. Entonces, pues el profeta Elías hizo todo lo que os he contado y luego va a Eliseo y lo unge como nuevo profeta y pues ya lo tiene como seguidor y esto. Entonces, esto es lo que ha hecho el profeta Elías. Yo sé que son un montón de cosas y seguramente me he tardado un montón, pero hay más. Y es que el profeta Elías, vamos a dejar al profeta Elías de aparte. Y entonces ahora vamos a ver con Josafat. ¿Qué le ha pasado a Josafat? Yo ya sé que explico las cosas muy largas y no sé si sea aburridor. Yo intento dar lo mejor de mí. Bueno, ya sé que a veces soy un desastre, pero bueno, da igual. Vamos a continuar y vamos a ver qué le pasó a Josafat. Josafat fue un rey bueno y por eso pues la mayoría de su vida pues no tuvo ningún castigo, ¿no? Entonces tampoco el Señor envió ningún profeta a amonestarle, bueno, a veces, pero en ocasiones muy puntuales. Entonces Josafat, como os dije antes, había hecho amistad con el rey de Israel. ¿Y qué pasó? Que en una ocasión el rey Josafat fue a visitar al rey de Israel. Y, o sea, acá me refiero. Es obvio, ¿no? Ya sabemos cuál es el rey de Israel y cuál es el rey de Judá.
Entonces el rey Josafat fue a visitar ay, perdón, fue a visitar al rey de Israel, Acab, y entonces luego se hizo muy amigo de él. Y esto era malo porque era una mala influencia para él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el rey Acab le preguntó al rey Josafat si quería ayudarle a ir a la guerra. Pero ¿a la guerra contra quién? Pues contra un reino que siempre había sido enemigo de Israel, que era el reino, el imperio sirio, que era comandado, ¿no? por un rey, bueno, un rey que se llamaba Ben-Hadad, ¿vale? Ben-Hadad era un rey de Siria y también posteriormente por su siervo, ¿no? Que su siervo mató a Ben-Hadad, y entonces que ese siervo se llamaba Hazael. ¿Os acordáis del Hazael que Elías tenía que ungir como rey de Siria? Ese es el mismo Hazael. Ya vamos descubriendo quién era quién. Entonces, el rey Josafat subió con el rey de Israel. ¿Y qué pasaba? Que antes de esto, el rey de Israel, pues estaba. ¿Por qué el rey de Israel le pidió a Josafat para que fuera a la guerra con el rey de Siria? Porque el rey de Israel estaba muy creidito de sus victorias. Porque ¿qué pasaba? Que antes de que esto ocurriera, el rey Acab había derrotado a los sirios ya en varias batallas. Entonces, ¿qué pasó? Que pues no, el Señor quiso ayudar al rey de Israel y entonces le dijo, así tú hayas hecho mal contra mí y tal, quiero que tú sepas que yo soy tu Dios y hoy te voy a dar la victoria. Entonces, pues el rey Josafat tuvo una serie de victorias. Os aconsejo que lo leáis vosotros mismos. Vamos, ya no os voy a decir que os leáis solo los capítulos que yo he mencionado aquí. Os recomiendo que os leáis toda la Biblia porque es un libro maravilloso y seguro que os va a dar un cambio de vida si ya no lo habéis hecho. Entonces, ¿qué pasó? Que el rey Acab tuvo una serie de victorias, pero claro, fue el Señor que le dio la victoria, no fue él. Entonces estaba muy creído y entonces, ¿qué pasó? Que Ben-Hadad, que era el rey de Siria con el cual Acab le había ganado, le dijo al rey Acab, bueno, Acab, yo te voy a dar algunas ciudades, puesto que tú has ganado la guerra, y así me dejas irme a mi ciudad. Entonces acá pues lo entendió y pues lo dejó. Pero ¿qué pasó? Que esas ciudades los sirios no las desocuparon. Y entonces el reino de Israel estaba, pero has roto el trato, Ben-Hadad. Y entonces, pues luego vino el rey Acab dijo, bueno, pues vamos a tomar estas ciudades si nos pertenecen, ¿no? Porque ya nos las dieron. Entonces la ciudad principal era una que se llamaba Ramot de Galaad, ¿vale? Los nombres no importan, ¿vale? Ramot de Galaad, y ya está. Entonces, pues el caso es que el rey de Israel le dijo al rey de Judá, a Josafat, que si le ayudaba a ir a Ramot de Galaad con su ejército y tal. Entonces, pues el rey Josafat, impresionantemente, le dijo que, bueno, vale, sí, yo voy a ir contigo. Porque, pues, a ver, esto era un pecado que cometió el rey Josafat, porque, pues, estaba dando ayuda al malo, el enemigo del Señor. Eso ya veremos qué le pasaba al rey Josafat. Entonces, pero el rey Josafat hizo que el rey de Israel hiciera al menos una cosa buena y que consultara palabra del Señor. O sea que Josafat le dijo, vale, vamos a ir a Ramot de Galaad a tomar la ciudad con nuestros ejércitos y tal. Pero yo quiero que los profetas del Señor nos digan si vamos a ganar, ¿no? Y adivinad, Acab no llamó al profeta Elías. Llamó a 400 profetas, que no eran los de Baal, porque ya se habían muerto, profetas supuestamente, ¿vale? Supuestamente del Señor, ¿vale? Entonces estos 400 profetas dijeron, todos a una voz, que subieran que Ramón de Galaad iba a caer y que iban a obtener victoria. Entonces, ¿qué pasó? Que luego Josafat estaba como intranquilo y Josafat estaba como estaba indeciso. Entonces le preguntó al rey Acab si había algún otro profeta del Señor que pudieran consultar. Y entonces el rey Acab le dijo que había uno que se llamaba Micaías, hijo de Imla, ¿vale? Imla, ¿vale? Un nombre muy raro, pero bueno, Micaías se llamaba la persona. Y entonces, pero Acab le dijo que él aborrecía a ese profeta porque nunca profetizaba bien, solo profetizaba mal contra él. Entonces Josafat le dijo, no, da igual, hay que traerlo.
Y entonces lo trajeron. Y pues llegó Micaías, ¿no? Y entonces Acab le preguntó, subiremos contra Ramón de Galaad, vamos a tomar la ciudad. ¿Tendremos éxito? Y entonces Micaías le respondió, sí, sí tendréis éxito. Pero el rey Acab le dijo, sé que me estás mintiendo, dime la verdad. Y entonces Micaías le dijo, la verdad es que no vais a tener éxito. ¿Por qué esto? Porque Micaías lo que pasaba es que él sabía que el Señor tenía un plan para destruir a Acab. El Señor quería matar a Acab. Porque pues había hecho un montón de cosas malas y estaba aquí. Entonces Micaías le dijo a Acab que, bueno, tú sube, porque Micaías no quería interrumpir el plan del Señor, porque Micaías quería que Acab cayera en la batalla, porque era el plan del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que Acab se la pilló y que Micaías no le quería decir la verdad. Entonces, él entonces le dijo que le dijera la verdad y Micaías pues le dijo la verdad finalmente. Entonces, ¿qué pasó? El rey Acab le dijo al rey Josafat, ¿ves lo que te decía yo? Nunca profetiza bien, siempre profetiza mal. Entonces, luego Micaías dijo algo tremendo. Así dijo Micaías, yo vi a el Señor, a Jehová, y todo el ejército de los cielos, todos sus ángeles, todos sus santos alrededor de él. Tremendo, ¿vale? Y entonces Dios preguntó, ¿cómo vamos a hacer que Acab caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Entonces llegó un espíritu, que ese espíritu es obvio que era Satanás, que era el diablo, y entonces le dijo, yo lo induciré. Y entonces el Señor le dijo, ¿cómo? Y entonces Satanás le dijo que él iba a infundir espíritu de mentira en la boca de los profetas, de sus profetas, ¿no? Para que ellos le dijeran que iba a ganar y mentiras que no, que iba a perder y iba pues a morir acá. Entonces el Señor le dijo en la visión, así lo harás y lo lograrás. Entonces, ¿por qué? Porque entonces Micaías dijo, entonces el Señor ha puesto, bueno, Satanás, ¿no? Ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas, para que tú caigas en Ramón de Galaad. Entonces llegó uno de los profetas que estaba profetizando que sí iba a ganar, que se llamaba Sedequías, hijo de Kenana, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre. Eh, ya podéis mirarlo en la Biblia. Esto hay que tener la Biblia en mano siempre. Y entonces, pues, fue el Sedequías, hijo de Keana, y le golpeó a Micaías en la cara, una bofetada. Entonces luego Micaías le dijo, pues, ¿por dónde salió el espíritu del Señor de mí para que te hablara a ti? ¿No? Entonces, pues, luego ordenó a Acab que apresaran a Micaías y que lo llevaran a la cárcel. Vosotros ya los podéis leer, ya os dije la cita. Entonces, luego, ¿qué pasó? Que Acab finalmente fue a Ramot de Galaad y entonces Acab le dijo, yo iré a la batalla, me disfrazaré de un soldado cualquiera y pues estaré en la batalla. Y tú quédate aquí y yo voy a ir a batallar. Entonces Josafat le hizo caso y entonces en la batalla pues estaban los sirios ahí y el rey sirio le dijo a sus capitanes de guerra, o sea, Ben-Hadad le dijo a sus capitanes que no pelearan contra ninguno de Israel, sino que pelearan solo contra el rey de Israel. O sea, imaginaros. Es tremendo, porque el Señor ya tenía el plan de que los sirios tenían como blanco, como objetivo, matar al rey de Israel. Entonces vinieron los capitanes de los sirios con sus carros y encontraron a Josafat y creyeron que Josafat era el rey de Israel. Pero Josafat clamó al Señor, gritó, y entonces el Señor lo ayudó e hizo que los sirios se apartaran de él. Entonces, y no lo mataran. Entonces los sirios, viendo que Josafat no era el rey de Israel, se dieron la vuelta y pues se fueron a intentar buscar más al rey de Israel. Pero ¿qué pasó? Que un sirio tiró su arco a donde cayera, ¿no? Por ventura, como nos dice la Biblia, y entonces hirió de casualidad
No fue de casualidad, fue plan de Dios. Hirió al rey Acab en su cavidad torácica, entre las yunturas de su armadura, y entonces pues estaba ahora herido el rey Acab. Entonces el rey Acab pues salió del campo de batalla y pues finalmente pues lo murió. ¿Qué pasaba? Que el rey Acab, esto no solo había, esto que el rey Acab muriera, no solo lo había profetizado el rey, el profeta Micaías, sino que también el profeta Elías lo había hecho antes. ¿Por qué? Porque a Acab había un hombre en una ciudad de Israel que se llamaba Jezreel. Y entonces esa ciudad pues en esa ciudad vivía un hombre que se llamaba Nabot. Sí, Nabot, me acuerdo, Nabot. Entonces, ¿qué pasaba con este Nabot? Que Nabot, un hombre un poco gracioso, pero bueno, da igual, que el rey de Israel le dijo a Nabot, mira, mi casa está al lado de tu viña, porque Nabot tenía una viña y Acab se la quería comprar. Entonces, ahí no hay nada malo. Entonces, Acab le ofreció otra viña mejor a Nabot, con tal de que le diera esa viña, le ofreció dinero o lo que sea. Y entonces Nabot le dijo, no, no te la voy a vender, porque es la heredad de mis padres y no quiero. Ya está. Entonces el rey Acab se fue triste a su casa, hasta no comió, porque él le encantaba la viña de Nabot y la quería. Entonces Jezabel le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué no comes? Entonces Acab le contó que Nabot no le había querido vender la viña. Y entonces Jezabel, siendo una mujer muy, 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 muy mala, malísima, entonces le dijo a Acab, te voy a dar la viña de Nabot. Y entonces fue Jezabel, entonces le escribió cartas en nombre del rey y las envió a la ciudad de Nabot, o sea, Jezreel, donde los ancianos las leyeron y donde ponía que, que cogieran a Nabot y que lo apedrearan, ¿vale? Y que le dijeran que él había hecho mal, que había cometido daño a Israel y lo apedrearan. Entonces apedrearon al pobre Nabot, que no había hecho absolutamente nada, y entonces luego, pues Acab descendió a tomar la viña de Nabot, porque se había muerto. Imaginaros la maldad. Entonces luego el Señor le dijo al profeta Elías, otra vez, que fuera a encontrarse con Acab y que le dijera que él iba a castigarlo y que lo iba a matar y que iba a venir un daño tremendo sobre la casa, o sea, sobre su familia y todo. Entonces, pues el rey Acab se entristeció por lo que hizo, impresionantemente, y se puso de luto y entonces pues el Señor dijo, vale, pues no traeré el mal sobre su casa mientras él reine, sino sobre su hijo. Entonces pues esto fue el reinado de Acab. Acab luego ya murió con la batalla de los sirios y este fue el reinado de Acab. Josafat reinó un poco más después de la muerte de Acab y se volvió en paz a su casa. Entonces quedamos que como nuevo rey de Israel, os lo voy a adelantar, fue el hijo de Acab, que se llamaba Ococías. Vamos a ver cómo se porta Ococías y cómo prosigue Josafat su reinado. Pero eso, ya sabéis, será para el siguiente vídeo. Por ahora ya tenéis más que suficiente para leer en la Biblia, para estudiar en la Biblia y ya está. Yo ya os lo he contado, podéis tener Biblia en internet o no cojáis la versión internacional porque esa versión es muy corrompida y no es bueno. Coger una Reina Valera y ahí lo podréis leer, perdón, y ya lo tenéis perfecto. Bueno, soy Nicolás Franklin, les ha hablado Nicolás Franklin. Espero que os haya gustado mi evidencia y pues mi evidencia de educación en la fe. Y pues nada, adiós.